Ya está en el estudio, como todos los martes, Francisco Avilés, nuestro amigo, colaborador y presidente electo de la International Family Therapy Association, y hoy nos va a hablar de un tema muy padre. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, buenos días. Bienvenido, buenos días, muy buenos días a todos. De los padres vamos a hablar. De los padres, vamos a platicar ahora sobre las funciones de los padres, porque la vida de los... cómo entender las nuevas funciones de los padres es algo importante porque ha cambiado. Es decir, los padres ya no representan una autoridad vertical, a veces muy impositiva, sino el padre hoy en día se ha vuelto una figura mucho más accesible, mucho más cercana, mucho más afectiva. Y yo creo que esto es algo muy importante porque ha generado también ciertos... malestares o ciertas incomodidades porque el rol no está definido de la misma manera que antes, ¿no? Entonces esto genera situaciones de tensión que tienen que ser entendidas y resueltas. Tenemos que entender en principio que la familia es la primera escuela de los niños. Es decir, es una escuela donde se va estableciendo lentamente bajo el cuidado y protección de los padres los fundamentos afectivos y organizativos con los cuales los hijos se integran a la vida social. Entonces, los padres son modelos durante toda la vida, pero fundamentalmente durante los primeros años de la vida de los niños. Sus funciones básicas son alimentar, proteger, guiar y controlar los comportamientos de los niños para que fundamentalmente tengan la posibilidad de una buena inserción social, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un tema fundamental hoy en día. Luego sucede que sentimos que somos amigos de nuestros hijos, o es nuestro objetivo, quiero ser amigo de mi hijo, pero eso luego lleva problemas, ¿no? Yo creo que cuando uno dice quiero ser amigo de mi hijo, está planteándose algo importante en términos de cercanía, de comunicación, de compartir buenos momentos. Y yo creo que eso es algo que tiene que ser cultivado. Perder la claridad sobre cuál es el rol del padre y confundirlo con un rol de amigo, creo que sí, no necesariamente nos lleva a buenos resultados. Claro. Los padres podemos ser buenos padres o malos padres, pero no podemos ser, en el sentido estricto, amigo de nuestros hijos, porque la amistad supone otros aspectos también. Bien dijiste que han cambiado mucho las cosas. Nuestros papás pues no se parecen en nada a los papás hoy en día, que están en el mejor de los casos pues muy enterados y muy cercanos a sus hijos, a sus actividades, a sus sentimientos, a sus necesidades emocionales, ¿no? Más que económicas, como que ha cambiado pues forma de ser padre. Pero ¿cuál sería una forma correcta de educar sin que tampoco... Pues el papel de la mamá también es muy, muy particular, ¿no? Es la que siempre conoce perfectamente a los hijos. ¿De qué manera poderlo combinar? El punto que tomas yo creo que es fundamental. Los padres hoy en día están mucho más cerca de sus hijos porque ya no representan la figura que sale del hogar y que no regresa y que no está presente y que no conoce del proceso de los niños, de cómo van viviendo su vida en la escuela y otros lugares. El padre de hoy comparte con la madre de hoy actividades profesionales, las madres aportan económicamente, y antes esta verticalidad del padre estaba también fundamentada en que era el padre el que era el único que proveía. Entonces, normalmente no estaba muy ocupado en otras actividades, no era un padre afectuoso porque no era lo que se necesitaba en ese momento, sino una figura sólida, una figura que pudiera dirigir, una figura que pudiera ser, digamos, un buen sustento para la familia. Hoy en día, al incluirse la mujer en las actividades productivas y tener menos tiempo para estar con los hijos, esto también le ha permitido a los hombres, a los padres, estar más tiempo con los hijos y enterarse más de cómo va siendo su proceso y su desarrollo y cómo van también incluyéndose de esta manera también los aspectos afectivos y los aspectos de cercanía y de juego que antes era difícil, ¿no? Hoy nos preguntamos si somos buenos padres o no lo somos. Y aquí hay algunas preguntas que vale la pena considerar. Primero, relacionado con el tiempo. ¿Cuánto tiempo dedico a mi hijo o a mi hija para comunicarme con ellos, para jugar con ellos, sobre todo cuando son pequeños? ¿Tengo tiempo disponible a lo largo de la jornada, es decir, del día, para dedicarme a ellos y comunicarme con ellos? Programo salidas recreativas, juegos, actividades culturales
para atender a sus necesidades sociales y educativas. Es decir, el padre de hoy no solamente es un padre que debe estar atento al juego o atento solamente a la parte de la comunicación, sino también no perder de vista que somos educadores, somos la familia es la escuela fundamental y no podemos delegar responsabilidades en la escuela y esas responsabilidades debemos asumirlas nosotros mismos. Entonces, ¿cómo poder ser hoy en día un buen padre? Demostrar amor, porque ya no vivimos en esa época de la rigidez del golpe y del insulto y de la descalificación hacia los hijos para demostrar autoridad. Ahora hay una diferente manera de entender esto. Entonces, tenemos que demostrar amor. Decirles que los queremos, abrazarlos, cuidarlos, hacerles sentir que estamos cerca, que los protegemos, escucharlos cuando hablan, porque luego estamos tan ocupados atendiendo 1000 cosas que lo menos que hacemos es prestar atención a lo que nos están diciendo los hijos. Hacer que se sientan seguros, es decir, procurarles un orden en su vida, un orden que les ayude a sentir que hay esta seguridad y esta protección y que les va a ayudar fundamentalmente a integrarse por dentro como personas maduras, poco a poco, es un proceso que se va logrando poco a poco, y también que se puedan integrar a la sociedad de una manera útil, positiva y productiva. ¿Es importante la figura paterna en niños pequeños, digamos? Pienso en madres solteras, por ejemplo, ¿en qué puede aportar? Desde luego que es muy importante, y la figura paterna a veces, y sobre todo hoy en día que hay muchos matrimonios que no duran mucho tiempo y que entonces se incluyen otros padres también u otras madres, yo creo que la figura finalmente tiene que ver con educar, con nutrir, con asegurar, con dar consistencia al proceso de desarrollo, y yo creo que es una figura fundamental para la estructura psíquica de los niños y para su inserción social. No podemos pensar que ahora solamente el padre, si no está, el hijo va a tener un desarrollo inadecuado. Tampoco, porque hay otras figuras importantes en la familia que pueden cumplir con el rol paterno. El rol paterno, a diferencia del progenitor, incluye no solamente la idea de ser el padre biológico y entonces soy tu padre y se acabó, no, sino el rol paterno tiene que ver con actividades, responsabilidades que se van a ir cumpliendo a lo largo de la vida del hijo y que tienen que ver con esto que platicábamos, con nutrir, alimentar, proteger, enseñar cómo es que la vida de los adultos se lleva a cabo y cómo prepararlos para que puedan desarrollarse plenamente en un mundo de adultos. Ahora, bueno, pues esto los padres que son jóvenes y que tienen a sus hijos chicos y que están empezando este proceso de educación, pero ¿qué pasa con los padres de una generación pues más arriba que no tuvieron esta comunicación, que en realidad no conocen, no están cerca de sus hijos? ¿Cómo pueden, pues a estas alturas de repente decir, bueno, ¿dónde quedó? ¿Cómo es mi hijo? ¿Por qué me lo perdí? ¿No? Porque están viviendo precisamente ese cambio entre lo que ven de sus propios hijos como padres y lo que ellos vivieron, les tocó vivir en su momento. Claro. Bueno, primero tendríamos que entender que los primeros 15 años en la vida de los niños son fundamentales. Es donde el papel del padre y la madre, pues como que se ven con mucha más profundidad o son más importantes. Poco a poco, y después de los 15 años, los hijos también van teniendo otro proceso, se van separando. Y se van separando por razón natural. Tienen que conocer por sí mismos el mundo y tienen que desarrollar habilidades sociales, habilidades de contacto, habilidades relacionales que les permitan pues ir ubicando un lugar en la sociedad para ellos. Y entonces a veces los padres queremos que nuestros hijos sigan estando muy cerca y que no se vayan y que nos hagan más caso, cuando ya no lo hicimos en el momento, cuando eran pequeños. Pero después hay otros momentos en el ciclo de vida de las familias, hay diferentes momentos, y yo creo que siempre existe la posibilidad, si lo deseamos y trabajamos en ello, siempre existe la posibilidad de crear espacios de convivencia, espacios de diversión, espacios de intercambio verbal, de comunicación, que nos ayuden a retomar ese contacto con los hijos y a ir sintiendo que nuestra posibilidad de influir en ellos no se agota
después de los 15 años, sino yo creo que continúa. Muy bien. Y podemos hablar en otra ocasión de, por ejemplo, las tertulias familiares, que hoy en día pues ya no se cultivan mucho, pero que en otros momentos eran los espacios naturales en los cuales las personas se juntaban pues para cantar, para platicar, para jugar, para estar cerca, para convivir. Entonces yo creo que la palabra fundamental es la convivencia. A través de ese proceso de convivir se van a ir transmitiendo pues los valores, las ideas y lo que nosotros consideramos importante para el desarrollo de la vida de nuestros hijos. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Nos Gracias vemos a por aquí la ustedes. próxima semana. Por acá estaremos. Muchas gracias. Hasta pronto.